Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal. Hoy vamos a ver cómo se instala QEMU/QVM, en este caso en Debian 12, que básicamente es una alternativa a virtualización, una alternativa a VirtualBox, a Nomeboxes y demás para poder tener máquinas virtuales en Linux. En mi caso, yo esto lo estoy instalando en mi máquina con Debian 12. Por tanto, abrimos el terminal y como en Debian no tengo habilitado sudo, tengo que hacer el comando su para poder entrar como root para luego poder instalar software. Entonces, introducimos su, introducimos la contraseña y ya tengo privilegios de root para poder instalar el programa, en este caso QEMU. Entonces lo que hago es directamente me abro el Firefox, me copio los comandos para instalarlo, que es sudo apt install pirt-manager libvirt-daemon system. Entonces le decimos que sí, que me instale, que son 200 megas, que tiene que bajarse y esto va a proceder a instalarlo. Entonces esto tardará un poco, pero básicamente me instala todas las dependencias para, en este caso Debian, pero seguramente para Ubuntu, el comando o es el mismo o es ligeramente parecido, en el cual pueda cambiar alguna dependencia si tiene otro nombre en Ubuntu. Y para otras distribuciones como Fedora o Arch, pues es simplemente buscar las mismas dependencias e instalarlas. Entonces ahora abrimos Virt Manager, que es lo que hemos instalado, nos pide las contraseñas de administrador, yo la introduzco. Ya tenemos aquí QEMU, o el gestor de máquinas virtuales. Lo que no sé qué ocurre es que lo he debido grabar a 720 y se ve algo pixelado. Entonces creamos una máquina virtual. Entonces tenemos ahí todo el menú, archivo, editar, vista ayuda, tenemos ahí los créditos, Virtual Machine Manager, la versión 41.0. Creamos una nueva máquina virtual, método de instalación local, imagen ISO, buscamos la ISO. Entonces exploramos localmente la ISO y en este caso yo voy a coger la ISO que tengo de Arco Linux en la parte de descargas. Entonces simplemente ahí tenemos los volúmenes y ahora cuando le dé a explorar localmente podemos seleccionar la ISO de Arco Linux. Entonces ya está ahí seleccionada la versión de Arco Linux 24.01 y la detección del sistema operativo que está habilitada en automático no me lo detecta, pero vamos, deshabilitamos la detección automática y simplemente con poner Arch Linux más que suficiente. Entonces le damos a siguiente y bueno, el mensaje que nos aparece es el emulador podría no tener permisos de búsqueda para la ruta. Home/regtech, descargas Arco Linux 24.01. Oye, que me da igual, que vas a tener permisos. Entonces le doy que sí. Definimos la memoria de la máquina virtual, en este caso le voy a asignar 4 GB, que sería 4048, pero le asigno un poco más, y 3 CPU. Me va a generar la imagen de disco de 20 GB, si no, en la opción de abajo tenéis la opción de reutilizar un disco de máquina virtual. La red virtual está inactiva, que me lo habilite, y con eso ya me empezará a bootear, como podéis ver, tenemos ya la máquina virtual o el entorno de Arco Linux. Con el group le digo que me cargue el entorno open source, en el cual me booteará el entorno live de Arco Linux. Entonces, como esto no es una review de Arco Linux, simplemente vamos a hacer la instalación de esa distribución para que veáis que no solo se ejecuta en entorno live ejecutando directamente de una ISO, sino que se puede instalar, se puede ejecutar en una máquina virtual perfectamente. Y bueno, ejecutamos el instalador rápido de calamares de Arco Linux, en el cual detectamos el idioma, español iba a poner español de España, pero he puesto el inglés de Reino Unido porque iba así a lo rápido. Cambio la resolución de 1280 x 800 a 1920 x 1080, lo único que me cuesta encontrar la resolución correcta, aplicamos y que mantenga la configuración. Teclado español con la ñ, eso sí que es importante, vale, siguiente. Máquina virtual que me ocupe los 20 GB del disco duro y nombre del equipo regtech y demás. Introducimos la contraseña, volvemos a introducir la contraseña y que me inicie sesión automáticamente al ser una máquina virtual y que me utilice la misma contraseña para el administrador. Total, que me instale y dejamos que se instale, que esto no es lo importante. Entonces vamos al gestor y vemos ahí que tenemos ahí la máquina virtual ejecutando, que podemos apagarla, reiniciar, apagar, forzar el reinicio, forzar el apagado o guardar el estado para continuar en otro momento. También tenemos los tipos de dispositivos USB, como puede ser el CD, el Logitech USB, el King for Windows, o sea que es básicamente el joystick que tengo, los cascos y demás, o sea me detecta los periféricos perfectamente.
Y bueno, ahí tenemos los detalles que veremos más adelante, más profundidad. Pero vamos, tenemos pantalla completa, escalar el monitor, consolas, mandar teclas concretas a la máquina virtual. Y bueno, en detalles pues tenemos la visión general, que es el nombre de la máquina virtual, el estado ejecutándose, el tipo de hypervisor, que es KVM, el tipo de arquitectura, el sistema operativo, el uso de CPU, CPUs asignadas, que en este caso son 3, el XML equivalente, la memoria, que son 4 GB, bueno, un poco más de 4048, que le he dado 4096, que me he equivocado. Tenemos las opciones de arranque, de si me detecta el CD o no, el disco virtual, o sea, el disco virtual básicamente, que está en esa ruta. Tenemos también el CD-ROM, tenemos aquí la red virtual, que en este caso lo dejamos en Pirt.io, yo es la que he probado y funciona bien, aunque se puede modificar según lo que necesitéis. También me detecta la tableta gráfica, perdón, el monitor, que se puede toquetear por si quieres acceso por VNC, yo lo dejaría como está. Tenemos también la tarjeta de sonido, canal y demás, la tarjeta de vídeo. Y bueno, ya terminó de instalarse la máquina virtual, entonces reiniciemos. Y no sé si ya reinició, creo que sí que ya reinició. Y bueno, ya estamos con la sesión de arranque, como vemos en la esquina inferior derecha. Y simplemente cambio la resolución. Entonces ya está la máquina virtual instalada. Y pues con eso se instala la máquina virtual, muy sencillito y demás. Y los siguientes pasos que yo iba a hacer es, si tú quieres utilizar, pasar la GPU, lo que se denomina GPU Pass-Through, que básicamente es utilizar la tarjeta gráfica en la máquina virtual, porque por normal te carga con los gráficos del sistema que está cargando, pero no tiene acceso a la tarjeta gráfica. Entonces aquí hay una serie de comandos, en este caso yo estoy viendo cómo es el VGA Pass-Through en Debian 12, entonces simplemente estoy ejecutando aquí unos comandos como lscpi-vnn, me he equivocado porque es lspci, entonces ahora lo corrijo, y es el mismo flag de vnn y me aparece aquí todos los dispositivos que tenemos conectados. Yo simplemente he ejecutado esto para buscar cuál es la información de la tarjeta gráfica que quiero pasar, que en mi caso simplemente son 8 GB de VRAM porque es una AMD 6600. Entonces simplemente me pongo ahí a mirar entre todas las cosas que me aparecen, entre todos los dispositivos, hasta que por fin encuentre mi tarjeta gráfica. Para poder obtener información, para poder pasar la tarjeta gráfica y que la máquina virtual tenga a su disposición completamente la tarjeta gráfica, perdón. Entonces, a ver si lo encuentro, pues tiene que estar por ahí cerquita. La acabo de ver, vale. Radeon RX 6600 y demás, tenemos toda la información. Me la copio porque luego necesitaremos información de aquí para los siguientes pasos. Entonces ejecutamos el siguiente comando del tutorial, que es sudo modprobe vfio, y el siguiente comando, que es sudo modprobe vfio Esto lo pondré en pantalla para que se vea bien, porque se ve algo borroso en mi pantalla, o sea, en la grabación de la pantalla, perdón. Y nos quedamos con esos números que están entre corchetes, que es 1002, 2.73 FF. ¿Por qué? Porque los necesitaremos como flag o como parámetro del siguiente comando. Entonces hacemos nano, ejecutamos el editor de texto nano para /etc, /default, /grab, para añadir un pequeño comando que tenemos que añadir en el grab. Entonces simplemente lo metemos al final del todo y ya está. O sea, ahora veréis el comando. Vale, el comando simplemente es group /cnd line /linux /default quiet / intel iomu on, básicamente para que habilite iomu. Esto básicamente son cosas que se pone en el tutorial, no tengo muy claro exactamente qué es lo que hace, pero simplemente si tenéis alguna duda seguís el tutorial para vuestra distribución y demás, porque esto ya son cosas de GPU y a tanto no yo. Pero bueno, tenéis que meter eso en etc default group, yo es lo que tenía que meter. Actualizáis group como con sudo update group, que es el siguiente comando que ejecutamos. Entonces simplemente para que tengan en cuenta los cambios del fichero de configuración de group, ¿vale? Y bueno, lo siguiente que tenemos que configurar es el iomu, el módulo para el kernel y para la versión del procesador, es decir, para AMD. Y ahora con nano volvemos a editar otro fichero, que en este caso es etc modprobe.d /amd /iommu.conf,
que básicamente lo estamos creando desde cero, por tanto está vacío. Y lo que tenemos que copiar es options, VFIO, PCI, IDS y la IDS de la GPU, que es lo que yo he notado antes. Entonces, estrictamente, en mi caso, options VFIO-PCI, IDS-1002.73FF. Básicamente tenéis que copiar lo mismo si tenéis AMD, mismo comando, y en vez de 1273FF metéis lo que he indicado que tenéis que ver de vuestra tarjeta gráfica. Esto lo metéis, guardáis el ficherito con nano. Vale, y en principio esos son todos los comandos básicos que necesitaríamos para poder pasar la GPU. Y ahora lo que vamos a hacer es una cosa que es la primera vez que habilitas QEMU, se te habilita como la sesión de red que utilices. No sé exactamente qué es, pero básicamente tiene que inicializar la red de la máquina virtual para luego ejecutar la máquina virtual. Esto la primera vez te lo hace en automático, pero si tú reinicias o apagas el ordenador y vuelves a intentar ejecutar QEMU, entonces yo lo que suelo utilizar es una serie de comandos para que me habilite la red virtual, para que me ejecute QEMU perfectamente cuando ya has reiniciado o lo que sea. Entonces, y el path es nano, editamos el path de etc libvirt QEMU networks con nano, y creo que me falta aquí una parte que es default/network.xml, que es el fichero de configuración por defecto de QEMU. Y lo ejecuto ahora yo con privilegios de root, que es lo mismo que ejecutar en Ubuntu o cualquier otra distribución con sudo. Y bueno, en ese ficherito, yo en mi caso me he copiado esto. Yo creo que os podéis copiar lo mismo y os funciona perfectamente. Entonces el siguiente comando es, después de haber actualizado ese fichero XML, es ejecutar virsh net-list y la flag de all. Y bueno, la información que te da este comando es las redes virtuales de QEMU, que en este caso es la red que tenemos es default, el estado es inactivo, no se inicia automáticamente y es persistente. Básicamente lo que tienes que ver es inicio automático o estado y el nombre de la red, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es habilitarlo y que se habilite de forma automática. Entonces, ¿cómo logramos esto? Pues para eso necesitaremos el comando virsh-net-start-default para que la red se habilite. Y bueno, para que se habilite automáticamente tiene que ser el comando virsh-net-auto-start-default. Entonces, para que se inicie el start default y el auto-start. Y son los comandos que utilizo. Y bueno, ahora ya, metemos la contraseña y ya deberíamos tener la red inicializada, y lo único que tenemos que configurar ahora es la parte de pasar la GPU. Y ahora lo que necesitáis para pasar la gráfica, que es lo que he hecho, es tener dos gráficas. Entonces, la salida HDMI o DisplayPort que tenga vuestra motherboard, si es una CPU con tarjeta gráfica embedida o que ya tiene gráfica incluido, y luego la tarjeta gráfica externa, que es la que vais a pasar a la máquina virtual, pero vuestra pantalla tiene que ejecutarse desde la salida HDMI o DP de vuestro motherboard. Y aquí únicamente le estáis pasando la GPU, ¿vale? Entonces no podéis tener el monitor de la GPU porque en el momento que hagáis eso, la máquina virtual se va a apoderar de la GPU y no vais a ver nada en pantalla. Simplemente que tengáis eso en cuenta porque es un pequeño fallo, ¿vale? O sea, es una pequeña consideración que tú dices, bueno, pues lo veré en la máquina virtual y podré seguir ejecutando. No. Se queda con la tarjeta gráfica en la máquina virtual y tú no ves una mierda, ¿vale? He cambiado la configuración habitual, que lo tengo en la tarjeta gráfica, lo paso al HDMI de la tarjeta gráfica, del motherboard, perdón. Y vais a ver que ahora tengo habilitada, tengo aquí la bienvenida de Arco Linux, eso me la suda. Abrimos el terminal, abro el terminal y aquí ahora simplemente ejecutando NeoFetch, y lo que vamos a ver es que la información es el sistema es Arco Linux con que estamos virtualizándolo con QVM o QEMU. Y lo importante, tenemos la CPU, que es Ryzen 5 3400G, eso es indiferente, y la gráfica dentro de la máquina virtual me la ha cogido perfectamente porque estamos viendo la AMD ATI Radeon RX 6600. Básicamente, la máquina virtual es capaz de emplear
la tarjeta gráfica externa. Por tanto, funciona perfectamente. Esta es la recomendación de hoy, que era QEMU, una alternativa a VirtualBox y a Numeboxes y demás para poder virtualizar, pues en este caso distribuciones Linux, aunque también podría ser Windows, o lo que queráis, que funciona perfectamente. Y con esto terminamos el vídeo. ¡Hasta luego!